triste ahí con la suegra. Y yo, ¿por qué no va a venir nadie? Y yo decía, no, es que es no, es que otras están tristes, amén. Pero le doy gracias a Dios por la presencia de cada una de ustedes, amén, hermano, porque es un apoyo grande, me siento feliz de tenerles aquí. Entonces yo en esta tarde, ya por última vez, les quiero dejar una enseñanza. Que sabemos que ustedes van a seguir adelante, que les amamos mucho, que les vamos a llevar siempre en el corazón y que gracias al sistema nuevo que hay de internet, pues nos vamos a mantener en contacto. Yo estoy muy contenta porque yo me he sentido muy amada, mi querida, de verdad se los digo hasta por los niños. Hay veces que hasta Chayla a veces me está hablando, me pone mensajitos, ahora estoy acá con mis amigas y eso es muy bonito para mí, hermanas, de verdad. Hay una cita bíblica, vamos a ponernos de pie. Cuando yo me encontraba leyendo esta cita bíblica en mi devocional de San Juan 13, llegué a San Juan 13:4, que dice: se levantó de la cena, repitan, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Amén. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que tú seas, Padre, el que hables a nuestras vidas, empezando por mí misma, que mi vida también sea ministrada por tu palabra, Señor, que pueda tocar, Señor, las fibras de mi corazón. Te pido por cada uno de mis hermanos en esta tarde, para que salgamos, Señor, renovados, para que salgamos bendecidos, Señor, de este lugar, que seas tú el que hables, Señor, que tú unjas mis labios, que los santifiques también, Señor, y que seas tú el que hables, Padre bendito, a través de esta inútil sierva, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares. Yo quise poner esta enseñanza ahí para que pues la vayamos siguiendo. Amén, hermanos. Amén. Dice cuando el Señor Jesucristo dice que se estaba preparando para la Santa Cena con sus discípulos para celebrar la Pascua que el Señor acostumbraba. Amén. Pero dice que antes de llegar el Señor Jesús a ese lugar que ellos habían conseguido para celebrar esa Santa Cena, el Señor dice que miró algo en sus discípulos. Dice, ¿qué fue lo que el Señor miró? Dice, para cuando ya llegaron ahí a ese lugar de la Santa Cena, ya los discípulos en el camino, dice que iban discutiendo, y dice que ellos iban discutiendo sobre quién habría de ocupar el mejor lugar a un lado de Jesús. Dice que Juan, Santiago decían, no, Señor, dinos quién se va a sentar a un lado de ti, Señor Jesús. Entonces el Señor solo los observaba. A lo mejor, hermanos, Judas pudo haber dicho en ese momento, yo me voy a sentar al lado de Jesús porque yo soy el tesorero. O a lo mejor Pedro pudo haber dicho, no, soy yo el que me voy a sentar al lado de Jesús, porque miren, a mí se me han dado las llaves del reino, y todo lo que yo haga y desate, todo se va a dar en el cielo. Yo soy el que va a estar al lado de Jesús. Y todavía llegó la madre de Santiago, ¿no? Y le dice, Señor Jesús, mira, haz que por favor uno de mis hijos, cualquiera de mis hijos, se siente a tu lado. Y el Señor solo observaba. Amén. ¿Qué era entonces lo que miraba Jesús, hermanos, en sus discípulos? El Señor Jesús miraba que ellos estaban peleando en ese momento una jerarquía. Estaban peleando un lugar al lado de Jesús. Amén. Pero el Señor también en ese momento lo que miró y dijo, aquí yo miro una gran oportunidad de hacerles ver a mis discípulos que el camino, dice, para ser grande se inicia en el bajarse y en ceder derechos a los demás. ¿Cómo podemos nosotros ser grandes en el camino del Señor? Hermanos, es bajándonos. Hermanas, es bajándonos, es ir cediendo
recién llegada, y yo oro por ella para que el Señor la bendiga y ella nunca se crezca ni nunca se suba, amén, sino que ella vaya aceptando corrección en su vida. Ha aceptado consejo de parte mía, pero yo la veo que ella ahí está luchando. ¿Por qué? Por perfeccionarse. Y le he dicho yo, cuando tú aprendes a ser obediente, Nancy, si tú eres obediente, aunque no te guste, el Señor te va a ayudar para que tú seas grande en su obra. Amén, hermanos. Eso es lo que el Señor Jesús quiere. Cuando dice que el Señor Jesús se levantó de la cena, dice, se quitó su manto. ¿Qué significaba, hermanos, ese manto que Jesús cargaba? Jesucristo siempre andaba con ese manto con sus discípulos, pero dice que ese manto representaba la jerarquía, la autoridad divina que el Señor Jesucristo tenía de parte de Dios. Él era el Hijo de Dios, por tanto tenía una autoridad suprema ante el pueblo, ante los discípulos. Amén. Entonces dice, también dice nosotros en Isaías 61:10, hermanos, dice, en gran manera me gozaré, dice, en Jehová, y mi alma se alegrará en mi Dios, porque mira los beneficios que también el Señor nos ha dado. Dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, dice, me rodeó de manto de justicia, y como a novia me atavió, y como a novia adornada, dice, con sus bodas. Voy a estar temblando, que no es fácil estar aquí en el Señor nos vistió con vestiduras de salvación y nos ha dado también un manto de justicia. El Señor nos ha vestido con esas ropas reales, dice que somos del sacerdocio. Tú y yo somos princesas de Dios, aunque no parezcamos, porque las princesas se caracterizan por estar bien viejas, muy delgaditas, amén, y muy elegantes. Pero nosotros en ese interior espiritual somos princesas de Dios, porque el Señor nos consiente mucho, el Señor nos ama mucho, y el Señor, hermano, nos ayuda también para que cada día nosotros nos vayamos perfeccionando, y donde quiera que estemos, nosotros nos distingamos de las que no son princesas de Dios. Amén. Por eso dice que nos vistió con esas vestiduras especiales. Entonces también cuando dice que Jesús tomó la toalla, amén, dice, tomó la toalla, hermano, dice, cuando se despoja de su manto, lo que el Señor hacía era como diciéndole, miren hijos, lo que tienen que hacer es ya no pelear una jerarquía a mi lado, despójense de ese querer de ser grandes, y lo que tienen que hacer es lo que yo voy a hacer ahora, tomen la toalla, les decía el Señor, tomen la toalla, y entonces dice, ¿para qué? Dice, para que tomen el lugar de la humildad y del servicio, amén, delante de mí. Entonces dice también, ¿por qué era que el Señor tomó la toalla? Dice que antiguamente, hermanos, en las casas, en la parte de afuera de las casas, tenían como un perro con agua, para que cuando las personas que fueran a llegar a una casa a visitar y en sentarse a una mesa a comer, ellos tenían que estar limpios. Entonces, antes de entrar a la casa, pasaban por el agua esta, se lavaban los pies, y luego ya entraban sin zapatos, los dejaban allá afuera, y luego ya se metían adentro de esa casa y se sentaban, amén. Pero dentro de la casa también ya esa costumbre había que se encontraba un pelo con agua, dice, había un lebrillo y había agua y había una toalla. ¿Por qué? Porque se acostumbraba que al visitante se le lavaban también los pies, amén. ¿Sí recuerdan eso, no? Los que han leído la historia de los hebreos, siempre en todas las casas, todo visitante que llegaba se le lavaba los pies, amén. Entonces, pero la pregunta es, yo voy a terminar muy rápido porque esta enseñanza no es larga. ¿Quién era el encargado de lavarle los pies? El encargado de lavarle los pies, hermanos, no eran esclavos hebreos, sino eran esclavos gentiles, porque antiguamente también había del pueblo judío que tomaban como esclavos, pero dice, los que los lavaban eran, dice, los gentiles. ¿Por qué? Dice, porque ellos tenían que estar limpios cuando pasaran por la mesa. Nosotros también, el Señor Jesucristo nos ha preparado una mesa especial. Cuando tú eres llamada a caminar al Señor, hermana, mi hermano, es que el Señor dice, quiere que tú disfrutes de los manjares que el Señor tiene preparados para ti. Pero para disfrutar de esos manjares tenemos que estar como limpios. Tenemos que pasar por esa limpieza que es del bautismo, amén, para que nosotros podamos sentarnos ante la mesa del Señor y disfrutar de esos manjares.
los caminos de Palestina, cuando Jesucristo y los apóstoles llegaban a esa casa, ellos ya iban con los pies muy sucios, porque los caminos de Palestina, hermanos, eran caminos de tierra. Entonces dicen, por esos caminos pasaban tanto animales como personas. Entonces cuando ya llovía o algo, eso provocaba mucho lodo. Y normalmente cuando ellos pasaban, pues sus zapatos iban llenos de lodo, los dedos llenos de lodo. Por eso es que al llegar a las casas tenían que limpiarse ese lodo. Pero el Señor Jesucristo miró en sus discípulos que cuando ellos ya llegaron a esa casa para la Santa Cena, ellos llevaban dos clases de suciedad. ¿Qué clase de suciedad llevaban? La suciedad física y la suciedad espiritual. Amén. Porque, hermanos, existen dos clases de suciedad de las que nosotros tenemos también. Dice que cuidarnos, que cuidarnos. La suciedad física también. El Señor dice que le gusta un pueblo limpio y bien oloroso. Amén. Entonces tenemos también que cuidar esa limpieza del cuerpo, porque somos, imagínense que yo voy oliendo mal, porque estoy oliendo mal, ¿no? Porque no me he duchado en días, y yo me encuentro una persona bien presentable de corbata, y me acerco a hablarle de la palabra de Dios, esa persona en mi casa me va a hacer. Porque una cosa es la pobreza, la humildad, pero otra cosa es la sociedad. Amén, hermanos. Por eso como hijos de Dios tenemos que estar presentables también físicamente. Pero dice, los discípulos habían descuidado también la otra área en ese momento, que era su área espiritual, y ellos habían dejado entrar suciedad en su vida. Cuando el Señor dice, tomó la toalla y se la ciñó, dice, hermanos, era una toalla como una toalla platera, una toalla grande. Entonces dice que el Señor se la pone en el cuello. Dice, aquí se la pone en el cuello, dice, y se la ciñó, pero no muy fuerte, ¿verdad? Pero él aquí se la ató. ¿Por qué? Porque él en ese momento era donde les iba a dar a los discípulos una lección de humildad, como bien dice, una lección de humildad. Entonces dice, empezó el Señor Jesús, se ciñó la toalla, preparó, dice, el nudillo, y ellos decían, quizá Pedro decía, pero ¿qué va a hacer Jesús? Si ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No creo que vaya a lavarnos los pies. ¿Por qué? Porque que un judío le lavara los pies a otra persona, eso era lo más vergonzoso. Era lo más humillante que pudiera haber, que un judío le lavara los pies. Porque normalmente eran los esclavos los que hacían ese trabajo. Amén. Entonces, miren, cuando el Señor dice, ahí les iba a dar una lección de que nosotros hemos sido llamados para ser siervos. Amén. Siervo significa de servicio, viene de la palabra servicio, de servir. Entonces dice que a nosotros muchas veces nos gusta, que a mí me encanta que me llamen, ahí en México se acostumbra mucho que te digan, ahí viene la siervita. En México se acostumbran cosas así, ahí viene la siervita. Pero eso nos gusta mucho que nos traten siervos, pero lo que no nos gusta es que nos traten como a siervos. ¿Por qué? Antiguamente, cuando el siervo le lavaba los pies a la persona, dice aquella persona nunca que decía, ay, muchas gracias por haberme lavado los pies. No, aquella persona solo le lavaba sus pies y punto pelota. ¿Y qué hacía el siervo? ¿Se enfadaba? No se enfadaba, porque él sabía que ese era su trabajo de siervo. Entonces, miren, muchas veces a nosotros no nos gusta que si hacemos algo en